mormones. Como los mormones. Pues obviamente fue fundada por un señor llamado José Smith. José Smith Era cristiano. no duró mucho, duró más o menos unos 40 años de edad. Nació, o sea, fundó su iglesia en el 1830, cuando ya tenía 25 años de edad. Claro, trabajó aún más joven con el proyecto de su iglesia, pero ellos demarcan el desarrollo de la iglesia en X fecha. Por esa razón se dice que se fundó en el 1830. Una de las cosas interesantísimas con respecto a la secta de los mormones es que ha sido la secta que más ha florecido en el siglo XIX y el siglo XX. De hecho, es la única secta en América que tiene prácticamente el control, por lo menos el control no político, pero sí de influencia de un Estado. De un Estado de la nación americana. Y desde luego tienen una influencia, tienen un poder político y económico extraordinario. En el 1805, un 23 de diciembre, fue que nació en Vermont, en la ciudad de Sharon, José Smith. Y nació de su padre y de su madre, llamado José y Lucy Smith. Su padre era un granjero. Estas cosas son importantes conocerlas, porque obviamente la vida de la gente no se retrata por lo que dice, sino por su trayectoria, ¿verdad? Ese perfil del ser humano uno lo conoce mejor cuando conoce su trayectoria. Lo que se trata en términos de la literatura como el contexto histórico, ¿verdad? Pues hay que ver también la trayectoria de las personas para conocerles bien. La trayectoria y el discurso. Y sí, y con eso remata. Su padre era granjero y apenas lograba subsistir económicamente como granjero, pero era un hombre bien soñador. Y de hecho, toda su esperanza estribaba en que él tenía la idea de que un día, trabajando, él iba a encontrar un tesoro que estaba escondido. Y de hecho, ese tipo de pensamiento en él se convirtió en una obsesión en su vida personal. Y el padre de José Smith, cuando salía a labrar la tierra, a lo que salía realmente era a ver si encontraba el tesoro, porque él creía que él estaba destinado a encontrar un tesoro. De hecho, salió de Vermont y se fue a Nueva York, y allí también empezó a revelarle a los nuevos amigos y a los nuevos vecinos de la comunidad de Palmira, donde se ubicó, de que él tenía una intuición, una dirección, donde en algún momento dado en la vida, por alguna razón, él iba a encontrar un tesoro escondido. Desde luego, José Smith era el cuarto hijo de esta familia, y como parte de ese proceso cultural y tradicional, pues su responsabilidad dentro de la educación estribaba también en su adolescencia en trabajar y ayudar a su padre en la granja. Y una de las cosas que su padre le enseñó a José Smith era el hecho de que él tenía que estar siempre bien atento en el trabajo, en el proceso de la vida, porque en algún momento dado ellos iban a encontrar un tesoro escondido y iban a salir de su pobreza, iban a salir de su crisis económica. Su madre
Lucy se cuenta que era una mujer muy fácil de impresionar, era una persona muy crédula y que desde luego había tenido ya, como parte de ese carácter, había tenido ya varias experiencias de índole espiritualistas y de índole supersticiosa, y desde luego fue trascendiendo en ese tipo de experiencia hasta que finalmente abrazó la fe metodista. Estuvo dentro del metodismo por algunos años, pero ya cuando José Smith tenía unos 15 años de edad, dieron un salto del metodismo al presbiterianismo. Entonces se fueron con la iglesia presbiteriana. Desde luego son saltos teológicos de extremo, ¿no? Un arminianismo por un lado, con un calvinismo por el otro. Esto dicen los estudiosos de la religión de los mormones, que esto trajo a la vida de José Smith una serie de interrogantes, porque llegó a perderse en el laberinto del pensamiento religioso y empezó a preguntarse dónde realmente está la verdad. Y él quería conocer la verdad. Él decía, bueno, pero entonces ¿quién tiene la verdad? ¿Los arminianos o los calvinistas? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los que dicen este planteamiento reformado o los que tienen este otro planteamiento? ¿Los que son espirituales o los que no son espirituales? Y un buen día se encontró con un pasaje bíblico de Santiago en el capítulo 1 y verso 5, cuando dice: si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual es amplio en poderla otorgar. Y desde luego aquí fue la mecha iniciada en José Smith para decir, pues entonces Dios tendrá que decirme dónde está la verdad. Y desde luego empezó entonces él por su propia cuenta a experimentar una serie de métodos religiosos que eran y han sido comunes, como el de la oración, como el del ayuno, como el separarse para estar en un sitio apartado en oración, y de esta manera, pues, como pudiéramos decir en el lenguaje religioso, buscar la presencia del Señor. Que esto no tiene nada de malo, siempre en cuando la base de nuestra búsqueda espiritual sea las Sagradas Escrituras. Aquí es donde se hace la diferencia. Los grupos espiritualistas a veces se pueden perder en el camino porque empiezan a depender de las experiencias y abandonan la centralidad de la fe, que es las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde uno empieza a ver con mucha preocupación la forma y manera como algunos cristianos se desplazan y pierden de perspectiva la fe. Mire, yo recuerdo hace unos años atrás un grupo de amigos míos, gente cristiana, dada al Señor, muy íntegra, muy buenas, empezaron a separarse para ir al monte a orar. Yo no sé qué manía te da la gente, ¿verdad? Que piensan que orar en el monte es más espiritual que orar en la casa. Bueno, empezaron a eso. Yo empecé a darle mis advertencias. Le dije, tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes hacen de la experiencia de la fe una de espiritualidad ajena a las Sagradas Escrituras, es como abrirle una puerta a la ignorancia. Y mire en lo que cayeron. Un día uno de ellos me llamó para decirme: queremos que vayas esta noche con nosotros al monte a orar, para que tú veas cómo Satanás nos entra a pedrar. Yo dije, oye, ¿tú te crees que yo voy a ir a con una pedra de Satanás? Buscar. Eso es innecesario. Ahora,